Entonces esto se puede entender como una falla de se descarga adicional a una falla de se calienta, porque por alguna parte tiene que estar digamos saliendo esa energía que se está consumiendo el equipo. Entonces fallas como esta son fallas típicas que nosotros recibimos en el laboratorio, y que cuando nosotros recibimos estas fallas utilizamos esta herramienta poderosa que es la fuente de poder. Ahora, ¿cómo yo identifico la causa de estas fallas en función de la lectura que yo voy a recibir aquí? Y allí es donde radica todo el tema. Si yo tengo 4 voltios ya en un equipo que no enciende, comencemos con una falla de no enciende, energizo mi equipo, ¿ya? Yo voy a tener allí 3 posibles mediciones. Una donde la corriente sea igual a 0, es decir, no me muestra absolutamente nada. Coloco mi conector de batería, lo pongo en el teléfono y aquí no se muestra absolutamente nada. Entonces la corriente allí es 0. Una, esta es la 1, ya 1. 2, cuando mi corriente es un número n, pongámosle aquí un intervalo entre 0,25 y 0,75 amperes, ¿ya? 0,75 amperes, que esto se puede entender como un consumo normal, ¿ya? Y finalmente 3, estaríamos hablando de que ahí estaríamos viendo una corriente que sería un número muy elevado, y matemáticamente nosotros cuando queremos representar que un número es tan elevado como en el caso de nosotros las características del instrumento nos lo permitan, entonces matemáticamente nosotros representamos que una corriente es muy elevada y decimos que una corriente tiende a infinito, ¿ya? Entonces cuando digo una corriente tiende a infinito, no es que realmente es infinito, es que esto es un número que es muy elevado. Si la corriente máxima que me puede suministrar esta fuente de poder es 2 amperios, probablemente esto se monte en 2 amperios. Si utilizo un instrumento más poderoso, de pronto una fuente de poder como esta otra, que tengo una fuente de poder de 2 canales, donde cada canal es capaz de suministrarme hasta 5 amperios, entonces probablemente mi fuente de poder suministrando un solo canal 4 voltios 5 amperios, entonces este consumo de corriente aquí se monta en 5 amperios, ¿ya? Si tuviera una fuente de 10, entonces probablemente tendería a 10 amperios, ¿ya? Entonces cuando hablo de que un consumo tiende a infinito, es que es un consumo excesivo, ¿ya? Que es mucho mayor a un consumo normal, ¿ok? Entonces en el caso de esta fuentecita de poder que tiene 2 amperios, probablemente este consumo de corriente estaríamos hablando de por encima, o digamos aproximadamente 2 amperios. Entonces estas son 3 mediciones posibles que nosotros podemos encontrar energizando el equipo, emulando la batería con nuestra fuente de poder. Entonces detallemos más o menos cuál es el comportamiento de cada una de estas, y comencemos por la primera. La corriente es igual a 0. Entonces nosotros, bueno, decimos, ya, si mi corriente es igual a 0, si el voltaje que le estoy suministrando es igual a 4, ¿ya? Entonces necesito saber cuál es el comportamiento resistivo de mi carga. En este caso, cuando hablamos de R, estamos hablando del comportamiento resistivo del teléfono, ¿bien? Entonces, recordando la ecuacióncita sencilla que teníamos hace rato, la resistencia era ¿qué? Era el voltaje entre la corriente, ¿cierto? Si nosotros sustituimos aquí estos valores, estamos hablando de 4 sobre una corriente que es igual a 0, un número sobre 0. ¿Cuánto es? Un número sobre 0 es una resistencia que tiende a infinito. Esto se llama indeterminación matemática. Básicamente un número sobre 0 se representa mediante infinito.
Ahora bien, ¿qué quiere decir R igual a infinito o R tiende a infinito? Quiere decir que la resistencia es tan grande, que es un número que tiende a ser un número infinito, o sea, en este caso más infinito. Eso quiere decir físicamente que entre un punto positivo de la batería y el punto negativo de la batería, del conector de la batería, ya, donde yo voy a poner allí mi fuente de poder, yo pongo aquí mi polo positivo, este que está acá, pongo mi polo positivo, pongo aquí mi polo negativo, y por más que yo lo conecte y le dé el botón de encendido, aquí no circula ninguna corriente. ¿Por qué no circula ninguna corriente? Porque hay una resistencia tan grande que evidentemente la corriente eléctrica no puede circular por allí. Y esta resistencia tan grande nosotros la podemos entender como un circuito abierto. Y ese circuito está abierto porque básicamente allí no hay conexión entre los componentes que por lo general conforman el circuito que recibe la primera tensión. Las causas por las que ese circuito pudo estar abierto, mira, las causas son N. El equipo se golpeó y entonces allí hay componentes que tienen soldadura fría, que llamamos en electrónica, es decir, no circula la corriente porque el componente realmente no está soldado al PCB. El equipo, el conector de la batería está suelto. Los componentes sufrieron un cortocircuito por exceso de tensión. Por supuesto, se comportan como componentes abiertos porque básicamente se dañaron y entonces no hay circulación de corriente eléctrica, y entonces también podemos hablar de corto por tensión, ¿ya? Entonces, al punto que la tensión era tan alta que básicamente rompió físicamente los componentes, ahí se abren los circuitos, no es que quedan en corto, sino que se produjo un cortocircuito, se rompieron los componentes y básicamente ahí se abrió el circuito. Entonces esto es el claro indicador de que un equipo que tenga corriente cero es evidentemente un equipo que tiene una resistencia, un comportamiento resistivo que tiende a infinito, es decir, una resistencia demasiado alta. Eso es un circuito abierto, porque la resistencia más alta que nosotros conocemos es cuando tiene dos cables separados. Hay tanta resistencia aquí que es resistencia que produce el espacio, digamos el medio, que en este caso es el aire, y por supuesto esa resistencia se entiende como resistencia que tiende a infinito. En este caso, bueno, tendrás que tomar entonces las medidas necesarias para resolverlo. Bueno, un reflow en principio, ¿ya? Una inspección visual que te permita ver el estado del teléfono, ya. Por lo general, cuando son cortos por tensión, estos componentes varían su color y su aspecto. La soldadura se calentó, ya ahí tú puedes ver una soldadura que es porosa, puedes ver componentes que cambian de color porque básicamente se recalentaron, su estructura se calienta, el cuerpo del componente cambia de color, así que es fácilmente identificable por una inspección visual. Y en el caso de que no puedas determinar con una inspección visual, pues tendrás que aplicar una resoldadura, que es lo que nosotros llamamos reflow, que no es otra cosa que un reflujo, pero esto es un término que acuñó IPC, que es el International for Printed Circuit, que es la gente que regula todo lo que es soldadura electrónica a nivel mundial, sin importar la aplicación. Estamos hablando de soldadura para electrodomésticos, electrónica automotriz, electrónica nuclear, en el caso de nosotros electrónica de consumo masivo, que es la telefonía, pues, los smartphones, ¿ya? Entonces aplicas tu reflow y probablemente estás regenerando todas las conexiones que hayan entre los componentes y el PCB. Esto es para el caso de igual cero. Perdón. Cuando tienes corrientes, que representan un número n, estamos hablando de que tienes una corriente que se va a mostrar aquí en un intervalo de entre 0,25 a
0,75 amperes. Esto quiere decir que el comportamiento resistivo del teléfono está en un rango normal y el equipo no está encendiendo por diversas razones. Si tú ves aquí, digamos, manejándolo desde el punto de vista matemático, R igual B sobre I, tienes un número N que es igual a 4 en este caso, ya dijimos que eran 4 voltios, y tienes un comportamiento aquí de 0, supongamos 0.5 amperes para manejar las unidades apropiadas, 0.5, ya estamos hablando de que esto es un medio, entonces estaríamos hablando de que esto sería aproximadamente 2, ¿ya? ¿2 qué? Bueno, esto es Z igual a 2. Acordemos que no le puedo poner aquí arbitrariamente una unidad de medida, una magnitud, porque estamos hablando de Z, más que de una resistencia, estamos hablando de una impedancia. Pero básicamente esto es un número que es diferente tanto de 0 como de un comportamiento que tiende a infinito. Así que lo pudiéramos tomar como un valor que está en el rango normal. Ahora, Nelson, yo tengo un valor aquí que está en el rango entre 0.25 y 0.75 amperios y el equipo sigue sin encender. Entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, la causa pueden ser diversas también. Puede ser un equipo que realmente el equipo muestra que está encendiendo y no está dando pantalla, es decir, el display del equipo está dando problemas. Puede ser un equipo que debe estar encendiendo y por alguna falla de software el firmware del equipo no se está comunicando con digamos, no está haciendo la comunicación entre software y hardware, y entonces allí no se está mostrando imagen. Así que aquí tendríamos que ir a revisar un firmware, ya, pantalla, firmware, entre las más comunes, ya. Pero digamos, desde el punto de vista energético el equipo está encendiendo, pero desde el punto de vista funcional no estoy viendo la imagen y hay ciertas cosas ahí que pueden, digamos, prestarse por confusión o como sí, pues una confusión de que el equipo no está encendiendo, y es que sí está encendiendo, pero las fallas son ocasionadas por otras causas. Esto en el caso de I igual a N. Ahora, en el otro caso extremo, que es el caso 3, que es cuando la corriente es un número que tiende a infinito, es decir, este número que está acá o este display que está acá es tan fácil apreciar normalmente en el servicio técnico como de pronto conectas tu teléfono y el equipo te dice 2 amperes, o digamos tiene un comportamiento similar a esto. Vamos a conectar esto acá un poco para poderlo precisar. Vamos a cerrar este para que me dejen mostrar. Conectemos esto acá y este acá. Un cortocircuito sería básicamente un contacto entre el polo positivo y el polo negativo. Es lo mismo que yo diga: tengo mi teléfono, tengo el conector de la batería, el positivo, el negativo, conecto mi cable aquí, positivo, conecto mi cable aquí, negativo, y hago la aclaratoria: positivo es el color rojo y negativo